aprendiendo con nosotros. Amén. Entonces, es la segunda parte del don ministerial de los apóstoles y profetas. Dice ahí, del tiempo de los apóstoles, la verdad respecto a la creencia de Dios sufrió corrupción, pero es igualmente cierto que durante la vida de los apóstoles, su enseñanza sobre este gran artículo no sufrió en absoluto, de modo que ninguna otra enseñanza tendrá el derecho de ser recibida como apostólica, como aquella que se encuentra en el día de hoy siendo proclamada en las iglesias de fundamento apostólico. Usted recuerda que después, cuando la iglesia empieza a crecer, surgieron, hubo una corrupción en la iglesia porque se metió el paganismo a la iglesia. Pero surgieron, amado hermano, los llamados padres de la iglesia como Martín Lutero, como Juan Calvino, John Wesley, que ellos trajeron una reforma a la iglesia, amado hermano. Y las enseñanzas de estos hombres, amado hermano, nunca trajeron una enseñanza aparte de lo que los apóstoles ya habían establecido, sino que los padres de la iglesia respetaron las enseñanzas que ya estaban establecidas en el Nuevo Testamento. No dijeron, pues hoy se me ocurre sacar un Nuevo Testamento. San Octavio 4.1 dice lo siguiente, no, nada de eso, amado hermano, sino que los padres de la iglesia respetaron lo que ya estaba establecido en el Nuevo Testamento. Los padres de la iglesia, justo después de la era apostólica, fíjese, entendieron la obra de los apóstoles para construir una única etapa fundacional de la iglesia. El hecho de que hacen referencia a esto en el pasado como algo distinto de sus propios ministerios, indica que entendieron que la edad apostólica había pasado y por lo tanto la etapa fundación se había terminado. Mientras que la cesación del dono oficio apostólico en la última instancia no probó el caso cesacionista, se fortalece la posición global, especialmente en pasajes como 1 Corintios 12, 28 y 30, Efesios 2, 20 y 4, 11, donde el apostolado está enlistado en conexión directa con los otros dones carismáticos y oficios. El testimonio histórico de aquellos que siguieron a los apóstoles. Dice, en nuestro punto anterior sostenemos que los apóstoles fueron dados para la etapa fundacional de la iglesia y que la iglesia primitiva reconoció esa etapa de fundación como un periodo de tiempo determinado que no pasó del primer siglo. Sin embargo, es importante dar un paso más y tener en cuenta que los primeros padres de la iglesia vieron a los apóstoles como un grupo único de hombres distinto de todos los que siguieron después de ellos. Los que vinieron después de los apóstoles no se ven a sí mismos o a sus contemporáneos como apóstoles, es lo que les estoy comentando. De acuerdo con su propio testimonio, los líderes cristianos que siguieron a los apóstoles no eran los mismos apóstoles, pero fueron los discípulos de los apóstoles. Los que siguieron a los apóstoles vieron los escritos apostólicos como únicos y ¿qué más? Y auténticos. Por otra parte, de acuerdo con el tercer punto de arriba, era la doctrina de los apóstoles que debía ser vigilada, enseñada y escuchada. Por lo tanto, las memorias de los apóstoles se llevaron a cabo como canónicos y como autoridad de la iglesia primitiva. Los que siguieron a los apóstoles vieron la era apostólica como un periodo único e irrepetible en toda la historia de la iglesia. Los padres vieron los tiempos de los apóstoles como un claro, no repetible periodo de historia de la iglesia. Conclusiones históricas. Consistentemente, los padres desde los primeros tiempos marcaron la era apostólica y los mismos apóstoles como única. Sus escritos fueron considerados como únicos y auténticos. Los que le siguieron no fueron considerados ser apóstoles, tampoco los tiempos que siguieron se consideraron equivalentes a los tiempos de los apóstoles. Amén. Es de destacar que ningún líder importante en la historia de la iglesia, ahí dice, ni Atanasio, o San Agustín, Lutero, Calvino, ni Wesley, o Whitefield, han tomado para sí título de apóstol o dejarse ser llamados apóstoles. Si alguno de los tiempos modernos quieren tomarse el título de apóstol,
se eleva inmediatamente la sospecha de que puede estar motivado por orgullo y deseos inapropiados para ensalzarse a sí mismo. Mira, algo bien importante que usted debe de saber. Hoy en día, le decía, en todo el mundo hay como una fiebre, amado hermano, de quererse llamar apóstol y profeta. Le decía que aún por internet usted puede ver que venden los títulos de apóstol. Claro, aún como a un precio. ¿Amén? Pero imagínense, yo le pregunto, ¿el llamado para ser apóstol o profeta se puede comprar? Yo creo que no, amado hermano. Es algo, como ya lo hemos visto, que Dios hizo en su tiempo. Amén. Dios eligió a Pedro, Dios eligió a Juan, Dios eligió a Pablo con un propósito, le vuelvo a repetir, de establecer fundamento. Pero hoy en día usted puede ver, cuando el apóstol Pancho Pistola se levanta y yo soy el apóstol Pancho Pistolas y todos rindan el pleitesía. Amén. Usted puede ver cómo hay un orgullo, amado hermano. Pero le vuelvo a repetir que los apóstoles no surgieron para que se levantaran con ese orgullo, no. Los apóstoles fueron levantados, tuvieron el propósito de establecer el fundamento en la iglesia del Señor. Amén. ¿Dónde voy? Ahora, hay algo bien diferente aquí. Misioneros igual apóstoles. Usted tal vez ha escuchado que hay hermanos que han viajado en distintos pueblos, estableciendo iglesias. Amén. Yo conocía a un pastor que así lo hizo, amado hermano. Viajaba a diferentes pueblos y al pueblo donde él llegaba establecía una iglesia. Amén. Se puede confundir con el ministerio apostólico. Recuerde que apóstol significa enviado. Amén. No todos los pastores por así decirlo, fungen como apóstoles, pero le vuelvo a repetir, es el ministerio apostólico, no son apóstoles. Están yendo de ciudad en ciudad a establecer iglesias. Ahí lo dice. Algunos han sugerido, por lo que hoy se conoce como misionero, es equivalente a lo que era el apostolado en la iglesia primitiva, aunque la labor del misionero en algunos aspectos es semejante a la de los apóstoles. En realidad el oficio no es el mismo. El apóstol, como mencionamos anteriormente, tuvo como labor principal, ¿qué, amado hermano? Léalo ahí. Establecer las doctrinas de la fe cristiana al momento del establecimiento de la iglesia por medio de la revelación del Espíritu Santo. Una vez esa obra ha sido completada, la obra del apostolado también ha concluido. Amén. Los misioneros presentes, fíjese, él lo dice muy bien, no traen ¿qué? Revelación, sino que dependen de ¿qué, amado hermano? Le voy a explicar esto. Es como si le dijeran, ¿sabes qué, hermano Octavio? Te vas a ir acá al cerro de San Andrés. Te vamos a enviar y vas a establecer una iglesia. No porque el hermano Octavio lo mandemos al cerro, aquí va, ya quiero que de hoy en adelante me llamen apóstol todos. No, porque él va a establecer una iglesia, pero no va a establecer algo nuevo, sino que se va a basar en la revelación que ya está escrita en la palabra de Dios. Tiene un ministerio apostólico, por así decirlo, pero no es un apóstol. ¿Amén, mis hermanos? ¿Dónde voy? Consideramos que los misioneros son entonces ¿qué? Pastores evangelistas que predican ¿qué? El evangelio y enseñan a otros las verdades contenidas en la palabra. ¿Qué es lo que hace un pastor? Bueno, usted lo puede ver. Yo como su pastor le enseño, tengo el ministerio también de maestro y cuando nos vamos a evangelizar también fungo, por así decirlo, como evangelista. Amén. Pero no, en ninguna manera, si llegáramos a establecer, yo le he contado, tenemos un anhelo en nuestro corazón de que Visión Jesús no sea la única, que haya una Visión Jesús allá en Huacalco, en Ojo de Agua, en Tutepe, donde Dios nos permite abrir, pero no porque abramos iglesias ya. Al ratito va a ser el apóstol Luis García. Nada de eso, amada hermana. Sino que vamos a ir para establecer y enseñar la revelación que ya está escrita en la palabra de Dios. Amén.
También se ha dicho que aquellos que plantan iglesias son apóstoles. En la era moderna, muchos pastores que han abierto otras iglesias se han autodenominado apóstoles por eso. Yo conozco, ya conocí porque el hermano ya partió, pero él, yo creo que en su vida estableció, como 200 iglesias en todo el país, en Nicaragua, en Honduras, y por esa razón, amado hermano, se autodenominó apóstol. Pero cuando yo me voy a la Biblia, y ahora que hemos estudiado, amado hermano, y hemos visto que los apóstoles tuvieron el propósito de establecer el fundamento, lo establecieron en el Nuevo Testamento, amado hermano, no había por qué llamarle apóstol, porque la palabra de Dios es clara. Y a mí me impresiona cómo después de que los apóstoles primeros murieron, ¿por qué no se levantaron nombres diciendo que eran apóstoles? No hay ningún registro. Los primeros padres de la iglesia no se denominaron apóstoles. Le vuelvo a decir lo que hace 8 días le comenté. Esta fiebre de apostolado surgió del 2000 para acá. Y yo me pregunto, ¿y hacia atrás? ¿Qué pasó? Pues no había ese orgullo. No había esa altivez de querer ser llamado. No, ahí antes, amado hermano, verdaderamente se predicaba la palabra de Dios. Plantadores de iglesias, apóstoles, aunque plantar nuevas iglesias, fíjense, es una labor importante. Sin embargo, aunque hubo apóstoles como Pablo que establecieron varias iglesias, en realidad la Biblia no nos dice nada de que plantar iglesias sea un requisito para ser apóstol. De hecho, la Biblia llama apóstoles por ese título, aún sin ellos haber plantado una sola iglesia. Y de hecho, de la mayoría de ellos, nada nos dice la Biblia que hayan plantado iglesia alguna. En un sentido amplio, la palabra apóstoles dice, todos los cristianos que somos apóstoles, pues todos hemos sido enviados a predicar como embajadores en el mundo. Sin embargo, en el sentido estricto de la palabra, tal como lo indica la Biblia, apóstol fueron aquellos que vivieron durante la época de formación y establecimiento de la iglesia cristiana para poner sus bases doctrinales, ya sea por palabra hablada o por la palabra escrita. Amén. El libro de Hechos, amado hermano, si usted lo estudia, nos habla cómo Pablo especialmente fue aquel que iba, me recuerda mucho, a ver si los hermanos ahorita me recuerdan la cita, o se acuerdan más o menos. Dice la palabra que Pablo se quedó en Éfeso, si no me equivoco, estuvo ahí 3 meses, pero se quedó 2 años enseñando la palabra de Dios, amén. Y dice la palabra que mucha gente daba testimonio de lo que antes era. Y decía, no, yo antes era a lo mejor un alcohólico, era un mujeriego, pero ahora Dios me ha cambiado. Y dice la palabra que la gente traía sus libros de hechicería, ¿sí se acuerdan? Dice que traía sus libros de hechicería y dice que entre todo lo que quemaron, dice que era una buena cantidad, pero ¿sabe una cosa, amado hermano? Esa era la labor de los apóstoles en aquel tiempo, enseñar la doctrina, y la gente por medio de escuchar la palabra, su vida era cambiada. No era el apóstol en sí, era la palabra de Dios que cambiaba a las personas. Amén. Entonces, eso es con respecto al apóstol. Yo espero que haya quedado claro, amado hermano. Apóstoles existieron y estamos de acuerdo que tuvieron una función, pero en la etapa fundacional de la iglesia. Hoy en día, un apóstol, aunque se diga apóstol, hay requisitos que no pueden cumplir, pero ¿qué te pueden enseñar de nuevo? Ya no hay nada nuevo que enseñar, sino que la palabra de Dios ya está establecida. Y por último, amado hermano, vamos a ver lo que es el don de profetas. Amén. Dice la palabra en Efesios 4:11, ¿qué dice? A ver, parejitos, 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sale? Entonces, están los apóstoles, pero también me mencionan los profetas. Y hoy en día, amado hermano, también hay que tener mucho cuidado porque hay muchos hombres que se dicen ser profetas,
Pero se puede confundir con el don de profecía, y ahorita vamos a ver la diferencia. Deja que regrese tantito aquí el proyector. ¿Es su nombre? ¿Quién vive? Bueno, le voy leyendo en lo que regresa. Fíjese, los profetas siguen inmediatamente después de apóstoles en la lista de dones ministeriales, y su actividad, fíjese, está muy conectada con la de los apóstoles en todo el Nuevo Testamento. Pablo tenía una alta opinión de esa función. Vamos a 1 Corintios 12:28, por favor. Primera de Corintios 12:28. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: y aún nos puso Dios en la iglesia, dice, primeramente apóstoles, luego ¿qué? Luego profetas, los terceros maestros, luego a los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de ¿qué? De lengua. Dice el 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Además, la iglesia, fíjese, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, fíjese muy bien. Y ahí es donde voy a probar si me está entendiendo. Lea muy bien lo que dice ahí. Además, la iglesia está edificada sobre ¿qué, amado hermano? Sobre el fundamento de ¿quiénes? Y profetas. ¿Alguien me puede decir por qué mencionan a los profetas? Bueno, los apóstoles hablaban lo que Cristo les enseñó, ¿vale? Este es el fundamento. Pero ¿por qué se menciona como fundamento, como fundadores a los profetas? Eso está muy fácil. ¿Alguien me puede decir? Porque ya Dios les hablaba más directamente, ¿no? ¿En dónde les habló Dios? A través de... ¿Pero en qué canon? En el Antiguo Testamento. Muy bien. Si usted ha leído, amado hermano, los profetas mayores y menores, desde Isaías hasta Malaquías, ¿de quién hablan? No, ¿de quién hablan? De Cristo Jesús. A ver, ¿usted recuerda cuando está, creo que había allí, no me adelanto, pero están en el Pentecostés, los 120 reunidos, y de repente dice que vino, ¿qué, amado hermano, a esta casa? Un viento recio que entró, dice que como lenguas repartidas como de fuego, empezaron a meterse en los hermanos que estaban ahí. ¿Sí se acuerdan de eso? Y dice la palabra que empezaron a hablar en lenguas, y uno los oían hablar en su idioma. Dice, oye, estos están como que borrachos. Y Pedro se levanta y dice, hermanos, estos no están llenos de mosto, sino que, como dijo el profeta, ¿qué profeta fue que mencionó Pedro? No, Joel, muy bien, hermano Daniel. Ya me acuerdo, como decía lo que hablaba el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Eso es el fundamento. Por eso dice que los apóstoles establecieron el fundamento juntamente con quienes, con los profetas. Los profetas, amado hermano, Dios les reveló el fundamento y era lo que hablaban, era lo que estaban anunciando. Por eso ahí se menciona, además la iglesia está edificada sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles, ¿y de quién más? De los profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Junto con los apóstoles, los profetas eran dones complementarios. ¿Para qué? Para la era del fundamento de la iglesia. La palabra profeta, anteriormente conocido como vidente, tiene dos significados principales. Primero, es uno que tiene la capacidad de ¿qué, amado hermano?
de ver y declarar lo desconocido, ya sea en el pasado o el futuro, y como segundo significado tiene que ver con ser portavoz, ¿de qué, amado hermano? De algún mensaje, aunque la primera definición incluye ambas cosas, la segunda no incluye la primera. En las distintas menciones de profetas en el Nuevo Testamento se incluyen ambas definiciones y el contexto dirá cuál es el significado que aplica. Mayormente, como vemos en las epístolas paulinas, el profeta trabajaba juntamente con el apóstol en el establecimiento del fundamento de la Iglesia universal. Los profetas, ¿qué hacían, amado hermano? Recibían revelación concerniente a las verdades que estaban escondidas en la Escritura y las aplicaban como ¿qué? Como doctrina a la iglesia. Siendo que la tarea de los profetas también estaba directamente ligada al establecimiento del fundamento de la iglesia por medio de revelaciones doctrinales especiales, también podemos estar de acuerdo en que este ministerio ha cesado. Porque yo me pregunto hoy en día, un profeta, ¿qué te puede enseñar de más? Respóndame. La revelación está aquí, hermano. Yo le comentaba lo que esa Cholele también le decía eso, ¿no? Un varón me decía, yo quisiera que un profeta me hablara. Es más, un hermano vino aquí hace mucho, ya tiene mucho. Y decía, no es aquí, no me gusta la iglesia porque no hay profeta. Y yo quisiera que Dios me hablara por medio de un profeta. Y se terminó por ir. Pero vean el error. Este hombre se fue con los mesiánicos, con los que practican todavía la ley. Pues los circuncidaron al pueblo, hermano, casi se muere por andar haciendo cosas que no. Pero, amado hermano, la revelación está aquí. Si quieres que Dios te hable, amado hermano, si quieres que Dios te hable un mensaje, abre tu Biblia, léela, escudriñala, como hablábamos el domingo. Debemos de meternos profundamente a investigar lo que la Escritura nos dice, y yo te aseguro que cuando tú hablas la Escritura, Dios te va a hablar sin necesidad de un profeta. Y otra cosa, cuando tú vienes a la iglesia y nos congregamos, cuando se habla la Escritura, tú eres enseñado y Dios te habla por medio de la revelación que ya está escrita. Por eso, amado hermano, es que nosotros tampoco nos movemos con que, tenemos un profeta y tenemos un apóstol. No, amado hermano, lo que necesitamos está aquí escrito en este bendito libro. Y a su nombre. Dice, por último, y por eso no hay nueva revelación doctrinal para la iglesia. Ahora, fíjese muy bien, el domingo que hablaba acerca del conocimiento, cómo adquirir el conocimiento, yo le tocaba un punto y decía, es bien importante que aún lo que escuche tenga cuidado que sea palabra de Dios. Porque hay profetas hoy en día, amado hermano, y una de ellas, le voy a decir, se llama Ana Méndez. Esta mujer se ha autodenominado profeta. Usted puede buscar ese video para que vea que no le estoy mintiendo, pero hay un video donde está con un billete y dice que usted le puede hablar al dinero. Le dice, vamos a golpearle, vamos a darle una cachetada a Mamón, el dios del dinero. Dígame en qué parte de la Biblia nos dice que usted y yo podemos hablarle al dinero. No, pues qué fácil sería, ¿no? Dinero, ven a mí. $5,000 vengan a mí, ¿no? Pues será muy fácil. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque personas que se autodenominan profetas engañan a la gente. ¿Pero saben por qué? ¿Por qué le engañan? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Hay profetas, amado hermano, que vienen y dicen, a mí el Señor me dice que usted me tiene que dar la factura de su carro. Y ahí la ovejuela, toda ignorante, trae la factura del carro y se la da al profeta lobo ese. Y al ratito se queda sin carro y ya no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que Dios me engañó. No te engañó Dios, te engañó un hombre. Y es por eso, amado hermano, que usted y yo tenemos que tener cuidado, aún hoy en día con los que se autodenominan profetas. Hay hombres que hasta le dicen a las señoritas, dice el Señor que te cases conmigo.
Y las señoritas ni tardan ni perdonan, pues órale, y se van. Pero nada más las engañan, hermano. El que sigue, aunque queda aún la tarea de ser portavoz, profeta de las verdades bíblicas de Dios a otros, esa es una tarea que incluye a todos los cristianos. Y una vez también le decía esto, nosotros fungimos también como profetas. ¿Por qué? Porque damos a conocer el Evangelio de Cristo, amén. Pero no porque usted ya conocía, se quiera poner ahí a la lista la profeta Esther, la profeta Lulú, el profeta Silviano, ya no se acerquen a mí porque ya soy, no, tampoco, amados hermanos. Tenemos como que compartimos la labor, pero somos simplemente siervos inútiles. Voltea a ver el inútil que tiene a un lado, ¿no? Ay, ¿por qué me dices tan feo? O sea, así lo dice la palabra, amado hermano, siervos inútiles somos, ¿sabes? Ay, mis hermanos, no se la creen. ¿Dónde voy? ¿Perdón? Ok, esa es una tarea que incluye a todos los cristianos. Esto es en cumplimiento de la promesa hecha en el Antiguo Testamento. En el libro de Joel, lo que decía el capítulo 2, vemos cómo Dios promete que en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas que profetizarán. No cabe duda que esta profecía tuvo su cumplimiento tal como lo afirma el apóstol Pedro en su sermón el día del Pentecostés. Vamos a leerlo, Hechos 2:16. Para que vea que es cierto y no nos lo andamos choreando. Dice, desde el 14. Entonces Pedro, que poniéndose en pie con los 11, dice, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ¿qué? Ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, fíjense, es lo dicho por el profeta ¿quién? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas que profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días que derramaré de mi espíritu. ¿Y qué más, amado hermano? Ahora fíjese muy bien, esto en nuestros días, ¿qué doctrina puede ser? ¿Cuál es la doctrina de lo que habló aquí Pedro? ¿Qué doctrina es, hermanos? Del derramamiento de quién. Es una doctrina. Esto se enseña. Hay iglesias que no puedes hablar en lenguas, no puedes profetizar, no, nada de eso. Pero la palabra de Dios aquí está puesta, amado hermano. El profeta Joel, Dios le dio la revelación y la habló. Posteriormente, muchos años más adelante, Pablo recuerda ver el cumplimiento de la promesa y dice: no, ellos no están negros, sino que es el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Por eso Pablo también dice: no os embriaguéis con vino, sino que, en el cual no hay solución, sino que antes bien sed que llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy enseñamos, amado hermano, que usted y yo tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque la promesa está, amado hermano. El profeta la habló, el apóstol Pedro puso el fundamento, y es algo que hoy se sigue enseñando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hoy? ¿Ah? Por lo tanto, la profecía en este aspecto, fíjese, es la proclamación de las verdades de Dios, y por medio de la llenura, fíjese, y dirección del Espíritu Santo durante esta época de la iglesia, y continúa siendo, ya se nos fue la luz, ahí nomás ciérrenle por favor. No se espanten. Nada más cierren la puerta por seguridad, nada más.
Sí, saquen su celular. Ahora sí, vamos a aplicar la del Auditorio Nacional. ¿Sale? Bueno, le decía, póngame atención acá, no lo veo ya no béisbol. Dice, por lo tanto la profecía en este aspecto es la proclamación de las verdades de Dios por medio de la llenura y dirección del Espíritu Santo durante esta época de la iglesia, y continúa siendo un canal de bendición al pueblo de Dios, pero no así con la revelación doctrinal sobre la cual fundamentar la iglesia de Cristo. Un aspecto distinto del profeta que no tiene que ver nada con el establecimiento de doctrinas, el de la revelación en cuanto a eventos particulares que no afectan en nada la base doctrinal. Este aspecto puede darse, pero es tristemente abusado en nuestro día, dada la cantidad de falsos profetas que se levantan en el pueblo. Esto fue algo profetizado por el mismo apóstol Pedro, quien nos advirtió que tal como se levantarán falsos profetas en la congregación del antiguo pacto, también en la congregación del nuevo pacto se levantarán falsos maestros. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. ¿No ve? Bueno, ya para que no lea, porque si no, no vamos a ver. Fíjese. En el Antiguo Testamento, si no recuerdo, no me equivoco, es Ezequiel. Dice la palabra que aquel profeta que diga que levanta un mensaje diciendo así dice Dios, dice, si se cumple lo que dice, es un profeta enviado por mí, pero si no se cumple, dice, es un falso profeta. Amén. ¿Y cómo distinguimos a los falsos y los verdaderos hoy en día, amado hermano? Por las promesas, ahora sí que por las profecías que dan, si se cumplen o no se cumplen. Y hay una profecía de Guillermo Maldonado que también se denomina profeta. Está en Ecuador, amado hermano, y había una mujer cristiana que se había lanzado, era pastora, lanzado para presidenta de Ecuador, y está el video, si gusta, al ratito le mando el video ahí por el grupo de WhatsApp que tenemos. Y en ese video él está dando la palabra y le dice a esta mujer, dice el Señor, yo me he provisto de una mujer para que siembre las esferas del gobierno, y tú vas a... o sea, le empieza a decir que esta mujer va a ganar. ¿Qué cree que pasó? No tuvo, o sea, le quedó hasta en último lugar esta mujer, amado. ¿Cómo puedes llamar a una persona que dio una palabra y no se cumplió? Pero él dijo, así dijo Dios. ¿Yo sabe cómo lo llamo? Falso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Amén. Tenga mucho cuidado cuando vimos el don de profecía, le decía, amado hermano, por eso el que profetiza tiene que estar en una comunión con Dios, porque es muy fácil manipular a la gente y dar profecía. Yo le contaba, ahorita que fuimos al evangelismo, a una velada, el pastor, al final de la prédica estuvo muy hermosa, a mí me gustó mucho, ¿ven? Pero hay algo que no me gustó, y fue que dijo al final, a la hora de ministrar, aquí hay un pastor que ha sido altamente traicionado y lastimado. Y nadie se levantó, ningún pastor. Yo dije, bueno, ¿sabes si se llaman ninguno? Pero no, o sea, cualquier cosa, ¿no? Aquí no se le van ovejas, ¿no? Se a todos los pastores, ¿no? Pero de repente, como nadie se levantaba, empezó a decir, pastor, te estoy esperando. Si no vienes ahorita, no te voy a dar palabra después. Cuando yo lo escuché hablar así, dije, bueno, si Dios te da una palabra, la tienes que dar. Pero ¿sabe qué quería hacer? Puro show. ¿Y qué pasó? Nadie se paró. Nadie se paró de los pastores. El otro ejemplo, que una vez viendo también el don de profecía, le avisé de aquel pastor que está hablando, está predicando, y Dios le da la palabra y le dice, dile al otro pastor que deje de golpear a su esposa.
Y el pastor, no, ¿cómo le voy a decir? No, ¿cómo crees? Y el pastor no lo hace. Acaba la reunión, llega otro pastor y le dice...